Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de energías renovables. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la energía eólica. Lo primero que tenemos que saber es qué hace un aerogenerador. Un aerogenerador lo que hace es convertir la fuerza del viento en un par actuando sobre las palas del rotor. Es decir, nosotros aquí tenemos el aerogenerador y lo que tenemos aquí marcado en verde es el área de barrido del rotor, es decir, cuánto área podemos barrer. Y luego lo que está dentro de este cuadrado es el volumen de aire que llega al rotor del aerogenerador en un determinado tiempo t, que esto simplemente es la velocidad por el tiempo. Por tanto, la potencia de entrada simplemente es un medio de la densidad del aire por el área por la velocidad al cubo, siendo ρ la densidad del aire en kilogramos metro cúbico, el A la superficie en metros cuadrados y V la velocidad del viento en metros segundo. La masa de aire que atraviesa el área A de barrido de las palas del aerogenerador en un tiempo t es m, que es ρ por A por d, es decir, la densidad del aire por el área por d, que es t, es la velocidad del viento por el tiempo. Por tanto, la energía es un medio de ρ por el área por d por la velocidad al cuadrado. Por tanto, la potencia, que se define como energía entre tiempo, es un medio de ρ por el área por d por la velocidad al cuadrado entre t, es igual a, sustituyendo d como v por t, es un medio de ρ por el área por la velocidad por el tiempo por la velocidad al cuadrado. Por tanto, aquí tenemos t y se puede simplificar, de tal forma que la potencia del aerogenerador es un medio de ρ por el área por la velocidad al cubo. De esta forma tan sencilla hemos obtenido la fórmula de potencia que siempre se utiliza en los aerogeneradores. Otra cosa que tenemos que saber es que el aprovechamiento de la turbina eólica depende del tipo de turbina eólica, es decir, en función de la turbina eólica que diseñemos, podremos tener mejores o peores aprovechamientos. El concepto general es que el viento entra con una determinada energía cinética al aerogenerador y sale con una energía cinética menor. Esta diferencia en energía cinética es la que se lleva la turbina eólica, que es la que aprovecharemos para hacer electricidad o para convertirla en electricidad. Por tanto, a la salida, la velocidad es siempre inferior a la entrada, por tanto V2 es inferior a V1, si no, no estaríamos haciendo nada con el aerogenerador. Por tanto, cuanto menor es V2, es decir, cuanto menor es la velocidad del viento tras pasar por las palas de la turbina eólica, más energía hemos extraído del viento y más estaremos produciendo. Otro concepto muy importante que tenemos que conocer es el límite Betz, que lo que implica es que por muy buena que sea tu turbina o por muy bueno que sea el diseño, la eficiencia máxima que vas a poder extraer del aire es del 0,59, es decir, en ningún caso vas a poder obtener una eficiencia mayor del 59%. A continuación vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se obtiene que la potencia de la turbina eólica es un medio de ρ por el área por la velocidad 1, es decir, por la velocidad a la entrada al cubo. Para ello vamos a aplicar la conservación de la masa, es decir, nos vamos a servir del caudal másico, es decir, el caudal másico se va a mantener constante, por tanto, el caudal a la entrada es igual al caudal a la salida. Por tanto, aplicando conservación de caudal másico es que a la entrada, el caudal a la entrada es la densidad del aire por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad del aire por el área 2 por la velocidad 2, es decir, área a la entrada, área a la salida, velocidad a la entrada del aire y velocidad a la salida del aire. Puesto que estamos trabajando con el mismo fluido, la densidad del aire es igual. Por tanto, ρ y ρ se puede simplificar de tal forma que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Puesto que sabemos que la velocidad a la salida del aire es inferior a V1, es decir, V2 inferior a V1, no es lo que había puesto, que me había equivocado, por tanto el área 2 es mayor que el área 1. Por tanto, puesto que el área 2 es mayor que el área 1, el caudal másico es ρ por A1 por V1, que es igual a ρ por A2 por V2. Esto es lo mismo que ρ por área por una velocidad, que esta velocidad es la velocidad promedio, es decir, tomamos la velocidad a la entrada del aire más la velocidad a la salida del aire entre 2, es decir, velocidad promedio. Por tanto, la energía del viento extraído por el rotor es un medio de m por la velocidad a la entrada al cuadrado menos la velocidad a la salida al cuadrado. Por tanto, en un determinado tiempo t se obtiene que la potencia útil es energía entre tiempo, por tanto, la potencia es un medio de ρ por el área por la velocidad a la entrada elevado al cubo. Otro término que tenemos que conocer es el coeficiente de potencia, que habitualmente se representa como una C mayúscula y una P minúscula, que representa el rendimiento del aerogenerador. Como recordaréis, el rendimiento de cualquier máquina, ya sea una máquina eléctrica o una máquina mecánica, el rendimiento es la potencia útil
entre la potencia absorbida, es decir, cuánta potencia aprovechas de toda la que tienes disponible. Por tanto, aplicando el mismo concepto que aplicamos en máquinas del rendimiento, lo aplicamos al aerogenerador, que es el coeficiente de potencia, es la potencia útil entre la potencia a la entrada, es decir, del caudal másico por la velocidad a la entrada al cuadrado menos la velocidad a la salida al cuadrado entre la potencia, es decir, un medio de ρ por el área por la velocidad a la entrada al cubo. Es decir, un medio de ρ por el área por la velocidad a la entrada más la velocidad a la salida, medios por velocidad a la entrada al cuadrado menos velocidad a la salida al cuadrado, entre un medio de ρ por el área por la velocidad 1 al cubo. Aquí hay cosas que se pueden simplificar, porque la densidad en ambos casos es del aire. El área se podría ver si se simplifica o no. Y para el cálculo del coeficiente de potencia sí que interviene el límite de Betz que hemos definido antes, es decir, el coeficiente de potencia está acotado por el límite de Betz, es decir, en ningún caso el coeficiente de potencia será mayor del 0,59, es decir, nunca el coeficiente de potencia de una turbina eólica va a ser superior al 59%. Por último vamos a ver qué es el control de pitch, que lo que nos permite es obtener la máxima extracción de energía del viento variando el ángulo de la pala haciendo que la pala coincida con la dirección del viento. Es decir, el control de pitch consiste en variar el ángulo de paso de la pala para obtener la mayor energía del viento. Ahora vamos a ver los datos que nos interesa analizar de una hoja de características de un aerogenerador. Nos suelen dar la altura de buje de 75 metros, la potencia nominal de 2000 kilovatios, la velocidad del viento a la cual empiezas a producir, que son 3,5 metros segundo, la velocidad para la cual está diseñado óptimamente, la velocidad para la cual deja de producir para protegerse, la velocidad máxima que sobrevive, que son 55,8 metros segundo, el diámetro del rotor, que son 80 metros, el área de barrido, que son 5026,5 metros cuadrados, el área de barrido, que simplemente son 50.026,5 metros cuadrados, la densidad del aire en kilogramos metro cúbico, que es 1,2, la regulación de pitch y velocidad del rotor es variable. Es decir, los datos que nos interesa conocer es el rated power, la velocidad a la cual empieza a producir, que es el cut-in wind speed, y la velocidad a la cual deja de producir para protegerse, que es el cut-out wind speed. Otra cosa que nos interesa saber es para qué velocidad de viento, qué potencia se produce, es decir, para 0 metros segundo producimos 0, para 1, 0, para 2, 0, para 3, 0, para 4, 0, a partir de 5 se empieza a producir, para 5 metros segundo de viento producimos 180 kilovatios, para 6, 330, para 7, 540, para 8, 820, para 9, 1150, para 10, 1500, para 11, 1800, para 12, 1900 y de 13 a 25 metros segundo ya producimos lo máximo, que son 2000 kilovatios. Si representamos estas dos columnas siendo la potencia el eje Y y la velocidad del viento en metros segundo el eje X, obtenemos la curva de potencia de un aerogenerador, que para este caso tiene la siguiente forma. Es decir, la máxima potencia producida es 2000 metros segundo, que es para los 13 metros segundo. Es decir, a partir de los 4 ahí empezamos a producir, para 5 producimos los 180, para los 6 producimos los 330, hasta que llegamos a los 13, que de 13 a 25 metros segundo siempre producimos lo mismo. Al igual que hemos calculado la curva de potencia de un aerogenerador, también podemos calcular la curva de coeficiente de potencia del aerogenerador, que se calcula con potencia entre 0,5 por la densidad por el área por la velocidad a la entrada al cubo. Por tanto, representando en el eje Y el coeficiente de potencia, que lo hemos calculado con esta expresión, y en el eje X la velocidad en metros segundo, que es decir esto y esto hemos representado, obtenemos la siguiente gráfica. De tal forma que vemos que el coeficiente de potencia es máximo entre los 5 y los 10 metros segundo. Es decir, tenemos el máximo rendimiento para este aerogenerador entre los 5 y 10 metros segundo. Y a partir de los 10 metros segundo de viento, el rendimiento o el coeficiente de potencia del aerogenerador disminuye drásticamente. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.